A educación é a base para erradicar todas as formas de violencia de xénero. Por iso, dende a Asociación de Nais e Pais deste colexio de Barcelos, quixeron impulsar, a través das axudas da Xunta de Galicia, estes talleres de igualdade. El objetivo es que se pongan esas gafas violetas de la igualdad y que sean capaces de establecer relaciones igualitarias, porque muchas veces la mayoría de los niños y las niñas vienen con esa mirada igualitaria, pero somos las personas adultas las que les enseñamos a veces de manera sutil, pues que el rosa es de niños o el azul es de niños, desde eso a que pues los niños son trabajadores, las niñas son trabajadoras y los niños son inteligentes, o que se les da bien el fútbol y cualquier tipo de deporte, y a ellas les decimos pues que se les da bien pintar, el baile y todo este tipo de cosas. Entonces pues un poco que sean quienes ellos y ellas quieran ser sin esas limitaciones. Estas actividades desenvolveránse ao longo de 10 sesións. Na de hoxe o obxectivo era fomentar a autoestima e autoconcepto, dúas ideas que se puxeron en valor mediante este fío. Cogíamos hilo y nos la pasábamos. Y teníamos que decir nuestro nombre y qué nos gustaba de los que nos pasaron. Es importante que empecemos a trabajar ya desde las etapas más tempranas, porque luego acabamos llegando tarde. Entonces, si ahora ya aprenden los conceptos de igualdad y son capaces de ver dónde hay discriminación y dónde no hay discriminación, o son capaces de ver que no hay cosas de chicos y de chicas, sino que todo es de todos y todas pueden participar en cualquier cosa, pues es mucho más fácil que sean adultos felices. Os talleres de igualdade levaránse a cabo en todas as aulas de infantil e de primeiro e segundo de primaria. Unha actividade que demostra a importancia de educar os máis pequenos para promover relacións baseadas no respeto e na igualdade.